El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes, profesores que nos tienen acostumbrados a estar siempre pendientes de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y quien le habla, Luis Manuel Marcano. Hoy tenemos un invitado muy especial que hoy ya lo tuvimos en un episodio anterior de Juris Tantum, que es Braulio Atar Alonso. Él, además de ser abogado, es periodista, tiene un medio de comunicación internacional de mucho impacto, titulado Reporte Confidencial. Bienvenido, Claudio, a Juris Tantum y a nuestra querida Universidad SEC. ¿Qué hubo, Luis? Un placer, un saludo especial a todos los estudiantes y a todo el personal administrativo y académico de esta importante Universidad de Chile. Excelente. Hoy tenemos una conversación con Claudio de un tema que verdaderamente está causando mucha inquietud y además mucha ánimo entre el público estudiantil en muchas partes del mundo, y es el tema de la inteligencia emocional. Tú tienes varios libros en ese sentido, Dios interno, Dios externo, Los secretos de los dioses del cielo. Flavio, ¿cómo te llevó a ti llegar a esto después de ser abogado, comunicador? Tú tienes un colegio, tú eres dueño de un colegio en la isla de Margarita, en Venezuela. ¿Cómo te llevó a ti a incursionar en esto de las inteligencias? Bueno, Luis, exactamente por la vía de cuando me hice propietario del colegio, un colegio bilingüe en la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, Colegio Unidad Educativa Pablo Romero Millán. Fui entendiendo la importancia de ir actualizando el entorno del estudiante. Alguien me dijo una vez, el hijo menor mío, ¿no? Supongo que lo habrá oído de otra persona, pero por ahora la única prueba que tengo es que me lo dijo él. Me dijo, mira, papá, si una persona estuviera en una cápsula del tiempo del siglo XVIII y llegara a cualquier ciudad importante, se asombraría con los edificios, los aviones, los trenes, los carros, el internet, hasta que entrara a un salón de clase. Cuando entra a un salón de clase dice, no, esto sí yo sé lo que es, un salón de clase, porque es exactamente de las pocas cosas que no han cambiado nada. Y eso realmente me impactó porque era una gran verdad y sigue siendo una gran verdad. Entonces, yo que he sido estudiante, tengo 45 años de ejercicio profesional como abogado litigante y había adquirido, fundé este colegio y estoy empeñado en hacer las cosas distintas. Sé que esas mallas curriculares muchas veces están llenas de contenido que para el estudiantado es inane, no tiene sentido, no tiene sentido en la práctica. Y fui descubriendo el tema del desarrollo de las inteligencias. Yo fui muy amigo de Luis Alberto Machado, para quienes no lo conocen, un venezolano ejemplar que en los años 80 se empeñó en darle importancia al desarrollo de inteligencia cuando aquello parecía casi que era magia negra. El gobierno del presidente de entonces Venezuela, Luis Herrera Camping, creó e institucionalizó un ministerio que se llamaba el Desarrollo de las Inteligencias. La gente hizo burla de eso. Y la neurociencia ha demostrado que aquello que el venezolano, aquel del que se burlaba Luis Alberto Machado, que no eran ninguna ideas de él, por cierto, Luis, era simplemente que él estaba en acceso a información de universidades europeas, universidades americanas, conocía de esos ensayos, de esos experimentos que se estaban haciendo, que luego han sido comprobados por los avances científicos, los escanes de cerebro, etcétera, etcétera, la meditación. Y yo siempre he pensado que Venezuela perdió una gran oportunidad de no haber seguido con este programa maravilloso de Luis Alberto Machado de Desarrollo de Inteligencia, y yo entonces he rescatado parte de eso, claro, actualizado 30, 40 años después, y he escrito entonces, como bien tú lo decías, Lección de Inteligencia Emocional en Situaciones Extremas, que es inteligencia emocional, Dios interno, Dios externo, que es inteligencia espiritual no religiosa, inteligencia espiritual no es religiosidad, y en tercer lugar, Los secretos de los dioses del cielo, que es elecciones de inteligencia gerencial. Entonces, le llegué por el lado de autodescubrirme
como dueño de un colegio que estaba empeñado en cambiar un poco los paradigmas académicos modestamente. Perfecto. Braulio, ¿cómo puedes definir tú la inteligencia? Es que tú me hablas de las inteligencias, ¿no? Inclusive fuera de cámara estábamos hablando de las 5 capacidades de la inteligencia. Te quiero hacer una pregunta. Tú fuiste un preso político en Venezuela, en la isla de Margarita. Estuviste preso, detenido 5 años injustamente y fuiste absuelto, ¿no? Porque realmente se demostró tu inocencia en esa causa. Tú aplicaste eso que has desarrollado en tu escrito en esos largos 5 años que estuviste privado de la libertad sin ningún tipo digamos, de juicio verdadero o de causa, pues. Es decir, ¿cómo supiste manejar tú eso que tú conoces sobre la inteligencia emocional o las inteligencias en ese momento de cautiverio? Bueno, sí, ciertamente, bueno, todo el mundo que ponga el nombre mío en Google se va a dar cuenta, fui un preso político del régimen de Maduro. Eso produjo un escándalo internacional porque todo el mundo supo que me estaban privando de libertad por haber informado un hecho que era absolutamente cierto. Soy el único preso político, además, en Venezuela que gané el juicio en los tribunales de Venezuela y tengo, además, resoluciones favorables de la ONU y de la OEA que confirman que mi detención fue abusiva, arbitraria y está pendiente, pues, ahora las compensaciones que por violación de mis derechos humanos corresponden. Dicho esto, yo aproveché esa constricción obligatoria, coercitiva a que se me impuso y empecé a escribir. Yo venía dando clases de inteligencia emocional al momento de mi detención, el 2016, y siempre había tenido como tarea pendiente el hacer un libro, vamos a decir, de cátedra, que me sirviera a mí para desarrollar el curso y no tener que volver a los apuntes atrás. Bueno, tú eres profesor, además sabes perfectamente y tienes una credenciales académicas excepcionales, no volver atrás a revisar los mismos apuntes, sino que quería escribir un libro que me sirviera a mí de guía en mis propias clases y además siguiera de introducción básica a inteligencia emocional. Cuando se presenta esta situación de encarcelamiento, yo tengo una experiencia de cárcel y entonces es por lo que el libro se llama Inteligencia Emocional, que era el curso que yo daba normalmente, en situaciones extremas porque le pongo allí un componente de cómo mis capacidades y habilidades, que las cuales yo teorizaba en el salón de clase, las puse en práctica para poder sobrevivir a un ambiente hostil, que sea el más hostil que se puede imaginar ningún ser humano, como es estar encarcelado y además encarcelado en unas cárceles de las características y condiciones que son las venezolanas, que son lógicamente consideradas de las peores por seguro. Entonces, sí, utilicé en mi capacidad para dos cosas, Luis. Para dedicarme a la escritura, porque el ocio en las cárceles es el peor de tus enemigos, y luego para invertir esa teoría me convertí casi que un laboratorio, un autolaboratorio, en donde yo pude explorar, verificar y corroborar si lo que la teoría me indicaba en la práctica iba a tener resultados y ciertamente me logró establecer siempre en un punto de equilibrio, como yo siempre lo digo, donde tengas el suficiente respeto de la comunidad de privados de libertad, que como tú sabrás eran casi todos, por no decir todos, delincuentes comunes, y por otro lado, que esa autoridad te permitiera no hacer sentir a los jefes carcelarios, que son los que dominan las cárceles, que tuvieran ningún tipo, yo te diría, de temor en cuanto a una suplantación del poder. Entonces, ese equilibrio en que te respeten tu autoridad y no sentir nadie de ninguna manera de que puede ser desplazado, es lo que me permitió estar todo el tiempo que estuve privado de libertad sin ningún tipo de inconveniente, ni con presos ni con autoridades de ninguna de las 4 cárceles. Estuve en 4 cárceles, en 4 puntos distintos de Venezuela. Y me sirvió mucho la empatía y los temas estos que vamos a estar conversando hoy de las 5 capacidades de inteligencia emocional. Hablando de esos cautiverios, hay otro tipo de cautiverios, ¿verdad? El cautiverio
de las emociones y el cautiverio de la a veces de la adolescencia. Uno pasa por muchos momentos en donde uno se siente cautivo, ¿no? Y por eso que quiero que conversemos sobre estas 5 capacidades de la inteligencia. ¿Cómo aplicar eso en el desarrollo? Si yo soy estudiante y estoy viendo este programa, ¿cómo yo puedo repotenciar, aplicar esas 5 capacidades de la inteligencia en mi vida estudiantil, en mi vida como compañero de clase, como estudiante, en mi vida familiar? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cuáles son esas 5 capacidades de la inteligencia? Mira, la primera de ellas, y yo siempre hago esta observación, Luis, ¿no? Tú sabes que ahora se vende con marketing que si el mindful, tú sabes, la trascendencia, la meditación, el zen, el yin, el yang. Bueno, o sea, el mundo occidental acaba de descubrir algo que tiene como 3000 años andando, ¿no? Eh, la primera de las capacidades es algo que cualquiera que revise cualquier filosofía o cualquier religión oriental va a encontrar el sentido absoluto, ¿no? El autoconocimiento. En budismo, el autoconocimiento es el A del ABC. El autoconocimiento es conocerse uno mismo. Y uno dice, no, vale, si yo me conozco perfectamente, yo soy quien soy yo. Tú le preguntas a un salón de clase a cualquiera de tus alumnos, ¿cuál es tu número de root? Y te dice, el mío es 25.513.711 5, te lo dicen en un segundo. Tú le dices, dime 5 características tuyas y a unos pueden pasarse media hora porque he hecho el test y no llegan a identificar 5 características de cada uno. ¿Por qué? Porque realmente no nos conocemos, no nos preguntamos quiénes somos. Entonces, el autoconocimiento, que parece algo elemental, es la primera falla de las capacidades emocionales. Segundo, porque entiendo que tenemos un tiempo limitado, pues si quieres después volvemos a cualquiera de ellas, pues, ¿no? Luego, la autorregulación emocional. Eh, en el cerebro de tus estudiantes, en el tuyo y en el mío, Luis, existe las amígdalas emocionales, que no tienen nada que ver con las amígdalas aquí, ¿no? Porque alguien una vez dijo, miren, yo no voy a tener emociones porque me operaron las amígdalas. No, hijo, es que no son esas, son las emocionales, las que están en el cerebro, que tienen una forma de nuez, y por eso se llama amígdala, que son los centinelas emocionales, son los que están en estado de alerta todo el tiempo, son aquellos que cuando suena un ruido extraño, Luis, o te abren la puerta, o te apagan la luz, o te prenden la luz, esas situaciones, inmediatamente tú respondes automáticamente. Ese centinela emocional, como todo centinela, él está sobresaltado. De tal manera que si tú no logras el que ese sobresalto lo regules, tú quedas secuestrado por el asalto. Y eso se llama asalto emocional. Por ejemplo, en una situación donde tu pareja, una dama, un compañero, la noviecita, el novio, le dice algo o que no les gusta, viene inmediatamente la amígdala, entiende eso como una agresión muy, muy fuerte y responde con una desproporcionalidad porque la amígdala te ha agarrado, vamos a decirlo, por el pescuezo y te lleva allí totalmente secuestrado emocionalmente y de ahí vienen esos ataques emocionales de ira, de depresión, de agresión, etcétera. Entonces es fundamental la autorregulación. La autorregulación es como en plomería lo que es la válvula checa, que es esa que permite la entrada de fluido exactamente que necesitas y luego ella abre y cierra conforme a las necesidades que tú no tienes. Si tú no tienes autorregulación y autocontrol de esa amígdala emocional, tú vas a estar sufriendo secuestros emocionales permanentes. Y ahora, ¿cómo puedo aplicar yo, si soy estudiante y estoy viendo este programa, esas 5 capacidades también para mejorar en los estudios? Eso me puede ayudar a mí a tener más atención en clase o a concentrarme mejor o a cualquiera de los, digamos, del desarrollo, de los temas del desarrollo estudiantil. Claro, porque la tercera capacidad, Luis, es motivación emocional. Por eso que tu pregunta es muy válida, pues. Si tú tienes capacidad de autorregularte, no te molesta, no te enamoras así apasionado, locamente, además te conoces bastante bien, pero no tienes motivación, lógicamente, si tú haces un test
en cualquier salón de clase, te digo, porque yo tengo 16 años de clase, eh, los porcentajes de autorreconocimiento de flojera o procrastinación son casi 70%. El estudiantado considera que esa es la falla más importante que ellos tienen. Ellos mismos se reconocen como víctimas de la flojera y de postergar todas las tareas vinculadas con el tema de escolaridad, académico, estudiantil, hasta el último momento. Entonces, ¿qué está funcionando ahí fundamentalmente? Bueno, falta de motivación. Y falta de motivación porque, bueno, entre otras cosas, Luis, por lo que hablábamos antes, porque muchas veces los profesores no sabemos tampoco estimular la motivación de los alumnos. El sistema de clases es el mismo, 45 minutos oyendo a aquel señor hablando. Yo 45 minutos en una película me pierdo, me paro a buscar cotufa, traigo Pepsi, yo no, yo tengo que estar aquí sentado oyendo a este señor aquí que trajo Luis, 45 minutos, la mente se me va. Mira, se calcula, Luis, para que tengas una idea de que el ser humano está sometido entre 50 y 70 mil pensamientos involuntarios diarios. Es decir, todos estamos sometidos a una gran distracción permanente porque el cerebro no deja de funcionar nunca. Se pensaba que con el sueño el cerebro dejaba de funcionar. No, con el sueño se activan otras partes del cerebro. Entonces, la automotivación, para responder tu pregunta, que es la tercera de las capacidades, fundamental. ¿Cómo generar la automotivación? Bueno, ahí hay un tema químico, ahí hay unos neurotransmisores, hay formas de hacer, tú sabes, algunos, vamos a decir, impulsos internos, hay forma de provocar algún tipo de estímulo externo. Pero bueno, eso sería materia de un tema de conversación mucho más largo. Pero la tercera de las capacidades es la automotivación, porque si tú tienes autocontrol o autorregulación y te conoces, autoconocimiento, autocontrol y no tienes motivación, pues no vas a lograr el éxito en las tareas que te tengas por delante. ¿Cómo se desarrolla esa automotivación? Unos tips que nos puedas dejar acá a los estudiantes, porque fíjate, Pablo, yo soy estudiante, por ejemplo, y al segundo año me aburro, porque, bueno, porque algunos ramos no me gustaron, la carrera me gusta, pero algunos ramos no me gustaron. Yo estoy consciente de que debo concluir la carrera, pero me canso. ¿Cómo hago yo para generar unos tips? Por supuesto, me imagino que esto será una conversación de un programa completo, pero ¿cómo hago yo para generar, en virtud de esa conciencia que tengo de que debo concluir la carrera, pero estoy desmotivado? ¿Cómo yo hago para generar ese clic, eso que gatille la automotivación y que me regrese a ese camino inicial que emprendí cuando empecé la carrera? Bueno, primero que a lo que tú necesitas motivación normalmente son a todas aquellas tareas que no te son placenteras. Tú no necesitas automotivación para salir a besarte con la novia. Tú no necesitas automotivación para irte a comer un helado. Tú no necesitas automotivación para quedarte sentado en tu casa 5 horas viendo Netflix. Ahí tú lo que estás es exactamente bajo, vamos a decir, la esfera del placer inmediato. Y la motivación se necesita exactamente para aquello que sabiendo que es indispensable, no te produce el placer inmediato, sino que es un placer diferido. Entonces, hay un experimento que yo creo que tú debes conocer, Luis, de los muchachitos comiendo marshmallow, en donde se le dejaba a los muchachitos allí unos marshmallows y el instructor le decía, mira, si cuando yo vuelva no se han comido los marshmallows, le voy a dar el doble de la ración. Bueno, un grupo se los comió de una, no había terminado de salir el profesor cuando ya se lo comieron, y otros quedaron allí esperando, difirieron esa, ese deseo y recibieron doble ración de más o menos. Ese diferir, ese placer inmediato, cuando tú lo estudias, y en este grupo se estudió y se han hecho pruebas luego, ese diferimiento del placer inmediato produce resultados a largo plazo que dejan atrás aquellos que buscan la satisfacción inmediata. Entonces, lo que estamos hablando de automotivación es cómo hacer para no comerme este marshmallow que se me está derritiendo en la boca ya de imaginármelo, y sabiendo que si sé esperar, tengo el doble de ración. Eso resulta, en teoría, muy fácil,
pero en la práctica es muy complicado. Y tú ves entonces los depredadores sexuales, la gente que quiere hacer negocios de inmediato, entonces viene, tú sabes, el corrupto, el que aprovecha la oportunidad, el que llega a un cargo público e inmediatamente ve por dónde es que va a hacerse el dinero público, porque exactamente no planifican, su cerebro no es capaz de planificar a largo plazo. Ese inmediatismo es lo que en contraste significa automotivación. Es decir, tú has estudiado como 4 o 5 carreras, no sé cuánto, yo perdí la cuenta. Has escrito como 20, 30 libros. Pero eso, obviamente, si yo te pregunto a ti, mira, tú sientes un placer inmediato, habiendo estudiado todos los días 5 carreras, todos los días tú estabas contentísimo y satisfecho, y tú escribes los 20 libros y andas contentísimo cuando te dicen que la fecha de cierre del libro dentro de un mes y tú todavía te falta como el 80% del libro. Obviamente no, pero tú sabes que en el largo plazo la satisfacción de haber cumplido con esas metas te va a dar tu doble ración de marshmallow. Entonces, la automotivación es eso, es buscar las herramientas que te permiten a ti salir de ese cerco de satisfacción inmediata a cambio de entender que es una satisfacción a mucho más largo plazo, que lógicamente más es una satisfacción en sí que perdura por mucho más tiempo. La condición tuya de ser un profesional de varias carreras, de haber escrito varios libros, esa es una satisfacción que tú te llevas, mi querido amigo, hasta el último respiro. Aquel que se comió el masmelo se lo comió y la satisfacción se le acabó en el momento en que lo tragó. Braulio, qué interesante eso que dices ahora. Fíjate, tengo una pregunta. ¿Tú crees que el mundo, Braulio, está evolucionando para mejor? Porque ahora con esta necesidad que mucha gente tiene de respetar el ambiente, de respetar otras especies, el cuidado de los animales, de inclusión, por Dios, algo como la inclusión, el respeto a la multidiversidad. ¿No crees tú que el mundo está evolucionando para mejor y que hay una evolución emocional en ese cambio que estamos presenciando todos nosotros y que cada vez más condenamos actos como, por ejemplo, la tauromaquia, matando a un pobre torito que no hace nada, o maltrato animal, o la discriminación? Pues ya la gente, hay una tendencia más a condenar discriminaciones o a condenar la falta de inclusión y la intolerancia. Estamos evolucionando como mundo, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, sí, obviamente sí, obviamente sí. Basta ver, pues, lo que era el Coliseo romano en la época del Imperio Romano, el salvajismo, el entregarle a cristianos por el solo hecho de tener una fe distinta a la condición religiosa que dominaba el Imperio Romano para ese momento. Luego con Constantino cambiaron las cosas, entonces el que no era cristiano es el que entonces la pasaba mal. Pero ciertamente sí, hemos ido mejorando. Yo escribí hoy un artículo sobre el populismo y, y en Chile, me hago el paréntesis, me preocupa terriblemente porque el populismo es el uso de las emociones. Para que sepa, estamos hablando del mismo tema, no me estoy saliendo del tema. El populismo no es otra cosa que utilizar emociones como el miedo, como el terror, como la insatisfacción, para tú plantearle entonces soluciones mágicas a problemas que requieren un desarrollo de resolución mucho a más largo plazo del que tú planteas en un discurso que sabes que es absolutamente irrealizable. Por ejemplo, para entrar en materia, vamos a demoler una casa donde estaba un narcotraficante y la gente aplaude. Bueno, magnífico, demolieron la casa. Ay, ¿qué resolvieron con eso? ¿Qué resolvieron con eso? Eso es, eso es buscar lo que te decía antes. Eso es comerse el masmelo. Ya. Ah, la tumbaron la casa, me tragué el masmelo. A la media hora o al día siguiente dirán ahora vamos a tumbar la casa de otro. Porque bueno, ya resolví. Si el problema es ese, vamos a seguir tumbando casas. Y entonces, en un momento dado, en donde yo supongo que va a llegar la casa tuya, y ya no te va a gustar tanto ese masmelo porque ese masmelo te es muy amargo. Entonces, fíjate, donde hablemos, Luis, en el populismo, que es una tragedia en la política, populismo de derecha y populismo de izquierda, porque los dos usan el elemento, como te he dicho, emocional y la satisfacción inmediata. O sea, la gente quiere resolverme el problema hoy.
aunque el problema no se pueda resolver hoy, yo quiero que me lo resuelvas hoy. Y hay gente que está dispuesta a enmascararse tras esas emociones, desvirtuar lo que sabe que es efectivamente imposible y hacer un acto que no busca otra cosa que una satisfacción inmediata, que es comerte el masmelo y no esperar hasta mañana. Eso también en la política hay un manejo, yo te diría, muy despiadado de las emociones y hay que estar alerta con los populistas de la mano derecha y de la mano izquierda. Interesante. Para que quienes no saben, Braulio, a pesar de que es venezolano también, él es chileno. Nació aquí en Chile hace unos años. Su padre estaba exiliado en este país como estamos ahora nosotros. Así que Braulio tiene bastante buena parte de su corazón en este hermoso país que nos ha dado abrigo. Braulio, te faltan dos capacidades de la inteligencia. ¿Cuáles son esas dos capacidades y cómo Mira, pueden ser las útiles otras dos son para el fundamentales. estudiante? Sí, mira, es muy sencillo, Luis, y muy importante, ¿no? Empatía. Mm, Empatía es ponerse en el lugar del otro. mm, Yo hago un experimento en mi salón de clase, yo agarro a un alumno, si quiere háganlo ustedes ahí en la universidad cuando lo dispongan, lo siento, pongo con la mano extendida así como hace la gente que está pidiendo en la calle, levanto el resto del curso y le digo, pasen y decidan si le dan o no le dan y por qué le dan y por qué no le dan. Luego de oír argumentos como no le doy porque tiene que buscar trabajo, no le doy porque lo que va a hacer es comprar alcohol, sí le doy porque mi corazón dice que le dé, no le doy porque lo que va a comprar es droga. Eso es más o menos lo que se aprende además por experiencias de familia. La conclusión es la siguiente, ¿no? Ninguno se puso en el lugar de él porque no tiene tiempo. Todos nos convertimos en juez severo inmediato. Todos estamos sentenciando. Nadie le preguntó, nadie lo evaluó, nadie oyó a esa parte, que tú sabes que en derecho es fundamental, el derecho a la defensa, que es oír al que está acusado o al que está imputado. Entonces, nos pasamos por el mundo, y ese es un ejemplo básico, Luis, que lo puedes extender a cualquier cosa, y nos pasamos la vida juzgando severamente a los demás, sin derecho a oírlos y sin empatizar con ellos. Nos damos una licencia moral, es la expresión que yo uso, para justificar lo que son nuestras propias mezquindades. Mira, tú no le das porque eres un pichirre, realmente. Entonces te busca la excusa, la licencia moral. No, no, es que yo no le quiero dar porque él va y va a comprar droga. Bueno, ¿y qué sabes tú si va a comprar? Tú lo conoces, no lo conoces. Entonces, empatizar, Luis, empatizar. El desarrollo, Luis está... el desarrollo de la empatía nos lleva a una conclusión que es más fácil pedir disculpas y disculpar que pelear, ¿no? El conflicto realmente interpersonal no resuelve absolutamente nada. Ajá, tú ibas a decir Sí, algo de la empatía, vas a concluir algo con la empatía. no, empatizar, Luis, empatizar te permite a ti ser más justo y tener un corazón, Luis, que esté más equilibrado con tu cerebro. Porque en la medida en que tú entiendes al otro, aquí tenemos a los venezolanos emigrantes, ¿no? Entonces, yo estoy abogando, le entregué una carta al presidente Boric de calificación de doble afectación a los venezolanos. Aquí tratan a los venezolanos emigrantes, Luis, como si hubieran llegado, tú sabes, en un avión privado, los bajaron y ellos están ahora en la calle pidiendo. No, el venezolano que ha llegado aquí, sobre todo en las últimas olas, ha venido pasando una cantidad de traumas. Muchos de ellos, de las damas las han violado, otras las han sometido a todo tipo de trato, han tenido que lidiar con bandas delincuenciales, algunos han pedido préstamos que se los cobran luego de manera usurera. Entonces, si tú no sabes entender esa realidad y lo que haces es distanciarte de ella y juzgar desde un pedestal, cuando tú no has pasado por ninguna de esas situaciones, te distancias de la justeza y tu corazón se distancia Claro, de ti pero mismo. ahora te debo decir algo, Braulio. También hay que ver la posición del Estado frente a la seguridad pública. Porque si bien es cierto lo que tú estás diciendo es verdad, no muchos de ellos han venido a trabajar y a producir riquezas en este país, sino a hacer daño. Y lamentablemente, esos poquitos, porque son muy pocos, dañan a los demás. Sí, Entonces, la Luis, seguridad pero, pública tiene que venir y tiene que hacer algo, ¿no? ¿No te parece?
Claro, pero es que fíjate, Luis, cuando a mí me dicen, estamos hablando aquí como si estuviéramos hablando tú y yo solos, aunque sabemos que nos va a oír mucha gente, pero cuando a mí me dicen, mira, que la primera ola era de profesionales, la segunda ola era de técnicos, ya la tercera, cuarta y quinta, y yo le digo, mire, ¿y usted cree que los países cómo están formados? Así es, Chile, así es. Chile es puro profesionales, y Chile es puro técnico. No. No es verdad, es que los países están formados, gracias a Dios, además, a una diversidad. Ahí yo Así es. tengo ahorita, me están instalando internet. Yo no sé ese señor qué nivel de educación tiene, pero me está resolviendo el problema de internet. Y cuando Claro. yo estoy aquí, me vienen a recoger los desechos sólidos, sean reciclables o no reciclables, gracias a Dios que ese señor se dedica a eso. Yo no le estoy preguntando qué licencia ni qué título tuvo. Yo tengo que ser agradecido porque él me está haciendo un trabajo que yo mismo no me siento bien dispuesto de hacer. Y los países y las sociedades están construidas en esa forma. Los países no están construidos solo profesionales, no están construidos solo profesionales. Hay una gama. Cuando usted pida su Rappi y le llegue de inmediato y se baje ese muchacho motorizado y usted pueda comer inmediatamente lo que pidió, dele las gracias al cocinero que está en ese restaurante, a la señora que limpia en ese restaurante y al muchacho motorizado que le trae esa comida. Eso es correcto. Ninguno está en el nivel profesional que usted aspira y todos hacen y cumplen con una labor social que es necesaria. Eso es empatía, Luis. Así es. Eso Así es es. empatía. Braulio, estamos casi llegando al final. Te falta una de las inteligencias. Resúmenosla porque casi estamos llegando al final del programa y al final me dices cuál te gustaría desarrollar en un solo programa, pues, en un programa posterior que podamos hacer para que sea el beneficio de nuestros estudiantes. A ver, Mira, las últimas habilidades sociales. Yo te pongo otro ejemplo para hacerlo claro. Cuando yo entro a un salón de clase como profesor el primer día y veo a un alumno que está apartado y al tercer día lo veo apartado y al quinto día lo veo apartado, yo normalmente le digo, mire, ¿usted por qué está por ahí solo? Me dice, no, profesor, a mí me gusta estar aquí solo. Le digo, a nadie le gusta andar solo. Y luego le pregunto al grupo, ¿por qué ese muchacho está ahí solo? No, es que a él le gusta estar solo. Yo le digo, mire, esto es muy sencillo. La persona que yo venga, él está integrado y ustedes lo integran a ellos. Porque ni a él le gusta estar solo, ni la excusa de ustedes es que él quiere estar solo. A nadie le gusta estar solo. Entonces, con esto te digo muy rápido, el ser humano es un animal social. El ser humano necesita compartir socialmente. Que hay momentos en los cuales tú quieres estar solo. Claro que hay momentos. A mí me encanta estar solo, sobre todo tú y yo que nos dedicamos a escribir, Luis, sabemos que si no estamos solos no podemos escribir ni media página. Pero no es verdad que nos guste la soledad. Esas son dos cosas distintas. Trabajar solo para poder concentrarte y la soledad son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la última es habilidad social. El ser humano es un animal social. Necesita interactuar, necesita interrelacionarse, necesita ser parte de un grupo y que el grupo sea parte de él. Entonces, cuando uno identifica a algún muchacho, un estudiante que no está siendo integrado bien por su propia decisión, bien por decisión del grupo, inmediatamente tú tienes que identificar esa situación y buscar el que él se integre y el grupo lo acepte, porque él necesita de esa habilidad social desarrollada dentro del grupo y dentro de él. perfecto. Bueno, Braulio, llegamos lamentablemente al final de este programa. En nombre de mi compañera Carla Millones y gracias a María José Vázquez y a Aldo Morales en la Dirección de Comunicaciones de nuestra Universidad SEC, le damos a cada uno de ustedes gracias por habernos escuchado y gracias a Braulio, a ti por darnos esos extraordinarios consejos de tu línea de investigación que es tan apasionante como es el desarrollo de las inteligencias. Luego hablamos un poco más de eso en otros programas, así que nos vemos la próxima semana. Chao y gracias. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio USEC.